la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia y en su caso comprobar la existencia del quórum. Acosta León Rafael. Alonso Que Erubiel Lorenzo. Arias García Rogers. Balboa Sánchez Rafael Abner. Bosch Hernández Patricio. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cáceres Álvarez Andrés. Campos Piedra Tito. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. Córdoba Leiva Mario. Dagdut Lutzou Esther Alicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Neida Beatriz. Herrera Dagduc José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. Herrera Torruco Noé Daniel. López Hernández Rosalinda. Madrigal Méndez Liliana Ivette. Madrigal Sánchez Araceli. Marín Figueroa Luis Rodrigo. Mollinedo Zurita Ana Karen. Montalvo Navarrete Olegario. Obando Magaña Alipio. Pérez Rojas Verónica. Quevedo Custodio Milady Araceli. Rivera Ramón Uriel. Ruiz Agustín Casilda. Segovia Vázquez Jovita. Silván Arellano María Elena. Taracena Gordillo Leticia, presente. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mirella. Herrera Sánchez José Carmen. Sí, llegó Mario, yo estaba Tito. 1, 2, 3, 4, 31. Hay quórum, diputada presidenta, con 31 asistencias y 4 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria se justifiquen las inasistencias de los diputados Andrés Cáceres Álvarez y Uriel Rivera Ramón por encontrarse en trabajos de comisión. Asimismo, les informo que el diputado Francisco Castillo Ramírez, el diputado Roger Arias García se integrarán en el transcurso de la sesión. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11:45 del día 21 de marzo del año 2013, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentar. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Proyecto del orden del día de la sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado correspondiente al día 21 de marzo del año 2013. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de marzo del 2013. 5. Lectura de comunicados y de correspondencia recibida. 6. Iniciativas de leyes o decretos, proposiciones con puntos de acuerdo. 6.1. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el párrafo primero de la fracción 5
del artículo 22 bis de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, que presenta la diputada Araceli Madrigal Sánchez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 6.2. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que presenta la diputada Mireya Zapata Hernández de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 6.3. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que presenta la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 6.4. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman las diversas disposiciones legales para el establecimiento de reglas de operación de los programas sociales aplicados en el Estado de Tabasco, que presenta el diputado Francisco Castillo Ramírez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 6.5. Lectura de una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contralora General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, dentro del término que prevé la fracción 2 del artículo 353 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, determine sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad de los servidores públicos sujetos a investigación respecto al presupuesto sobre precio o simulación de la adquisición del inmueble en el que se ubican las oficinas centrales del IEPCT, que presenta la diputada Neida Beatriz García Martínez de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. 7. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura y discusión y aprobación en su caso de dictámenes en sentido negativo emitidos por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, presidente. Gracias, diputado. Se le concede anuencia al diputado Rafael Abner Balboa para atender un asunto de comisión y se integrará en el transcurso de la misma. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2013, por lo que, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión. En consecuencia, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para su aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de marzo del año en curso ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de marzo del año 2013 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos,
por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor 21 de marzo del 2013. 1. Oficio rubricado por el presidente y secretario de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, en el que viene un punto de acuerdo aprobado por el que se exhorta a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del Estado de Quintana Roo para que, con base en lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, establezcan los lineamientos necesarios a fin de solicitar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, determina el Estado de Quintana Roo como zona libre de transgénicos. Asimismo, solicitan a la legislatura de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que pueda considerarlo y haga lo propio en defensa de sus estados y Distrito Federal respectivamente. 2. Oficio firmado por el secretario José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente del Senado de la República, en el que envían un punto de acuerdo por el que exhortan respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y de los estados de la República, así como al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia informe a esa soberanía las acciones y políticas públicas implementadas para proteger la integración, desarrollo, organización y sana convivencia de las familias en nuestra sociedad mexicana. Asimismo, exhortan a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia legislen a favor de la protección y unificación de las familias y la sociedad mexicana. 3. Escrito suscrito por el C. Marco Antonio Orbelín Barrios, por el que solicita al H. Congreso del Estado se le requieran en términos de días al C. licenciado Miguel Rodríguez López, titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud, con domicilio en el Centro Administrativo del Gobierno del Estado, en Tabasco, 2000, para que remita a esta soberanía la copia certificada del expediente completo número SS-UJ-PA-03-2013, mismo que tiene relación con el juicio político que se está tramitando ante el H. Congreso del Estado como prueba de carácter superveniente. Cumplirá su encomienda, diputada presidente. Gracias, diputado. El trámite que requea los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En cuanto al oficio remitido por el presidente y secretario de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción 23ª, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Con relación al oficio firmado por el vicepresidente del Senado de la República, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. En lo que se refiere al escrito y anexo presentado por el ciudadano Mario Antonio Orbelín Barrios, esta soberanía se da por enterada y se ordena integrarlo al expediente del procedimiento instruido relativo al juicio político número HCE-DAJ-JP-008-2012, debiéndose remitir a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado para los efectos procedentes. Lo anterior en razón de que en la sesión de fecha 8 de enero del año en curso se turnó el citado expediente a las comisiones orgánicas antes mencionadas. De lo anterior, gírense los acuses de recibos correspondientes y se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con punto de acuerdo, por lo que se le concede el uso de la voz a la diputada Araceli Madrigal Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a su iniciativa. Mucho ruido, ¿no? Sí, hay mucho.
Con su permiso, diputada presidenta Casilda Ruiz Agustín, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan y público en general. Muy buenos días tengan todos. En uso de las facultades que me confieren los artículos 33, fracción segunda, y 36, fracción primera y sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71 y 72 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de reforma y de adición al artículo 22 bis de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, por medio de la cual se establece el sistema de coordinación interinstitucional entre las Secretarías de Educación y Salud del Estado de Tabasco y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF Tabasco, en materia de detección oportuna y tratamiento de la depresión y prevención del suicidio, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado lunes 18 de marzo del 2013, durante el desarrollo de las festividades de la expropiación petrolera, se recibió en el municipio de Jalpa de Méndez una trágica noticia por la que una joven de escasos 14 años de edad había tomado la decisión de quitarse la vida. Por ello, tengo a bien abordar hoy este tema delicado desde el punto de vista prevención. Como todos sabemos, el suicidio es un acto voluntario por el cual un individuo decide quitarse la vida. Esta conducta, como muchas otras, es prevenible y por lo tanto tratable desde el punto de vista biopsicosocial. En los últimos años, en el estado de Tabasco está ubicado entre los primeros 5 lugares de las tasas de suicidio a nivel nacional, siendo a su vez este fenómeno una de las primeras 10 causas de muerte en el mundo. La población más afectada oscila entre los 19 y los 40 años de edad, siendo los adolescentes y jóvenes en edad escolar y productiva los más afectados. Tan solo en el periodo comprendido del año 2000 al 2010, se suscitaron en el estado de Tabasco cerca de 2.306 suicidios, de los cuales el 42% de ellos se dieron en adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. Por ello, es importante precisar que el riesgo de suicidio se presenta cuando se agotan los mecanismos adaptativos, creativos y compensatorios de una persona, emergiendo entonces las intenciones suicidas y generándose así la posibilidad de que el sujeto resuelva su situación problemática mediante la autoprivación de la vida. Entre los factores predeterminantes de la conducta suicida encontramos los siguientes. En primer lugar, los desengaños amorosos, sobre todo en jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. En segundo lugar, los disgustos familiares de padres con hijos y la falta de comunicación familiar, sobre todo cuando a estos se le limitan o prohíbe hacer o no hacer algo, aunque también se han dado casos derivados de problemas entre hermanos. En tercer lugar, encontramos los problemas socioeconómicos como la falta de empleo y por tanto de dinero, así como las frustraciones personales derivadas de la pérdida de una casa, de un hijo o un familiar, por señalar algunos ejemplos. En cuarto lugar, lo ocupan aquellas personas que consideran haber cumplido su objetivo en la vida, por lo que se consideran una carga o estorbo para los demás, como pasa comúnmente en personas mayores de 60 años y sobre todo aquellos que padecen enfermedades crónicas. En el quinto lugar, encontramos el uso de drogas y el consumo irracional del alcohol, lo cual provoca conductas suicidas de carácter pasivo, es decir, conductas en las que una persona se pone en riesgo de perder la vida sin querer ese resultado, como sucede cuando se maneja en estado de ebriedad a altas horas de la noche y a exceso de velocidad.
Estos 5 factores se exteriorizan en las personas a través de conductas típicas como la depresión, el estrés y la desesperación, que son fáciles de identificar y de tratar adecuadamente por especialistas en la materia. Es por ello que ante esta problemática social consideramos necesario reformar el marco existente a fin de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de prevención del suicidio, ya que cuando una niña o niño muere por esta causa, el Estado se ve afectado en su entorno social por la falta de mecanismos adecuados de prevención que permitan a nuestros hijos brindarles mayor apoyo, respeto y cariño a efecto de escuchar sus inquietudes y superar sus estados anímicos. Pero también las instituciones, tanto públicas como privadas, estamos obligadas a participar de ello y no aminorar las graves problemáticas sociales que aquejan a nuestro Estado. Necesitamos que nuestras niñas y niños se les garantice el derecho absoluto a su protección, atención y cuidado desde su formación física e intelectual hasta su entorno familiar. Por ello, proponemos una reforma al artículo 22 bis de la Ley de Educación del Estado, que tiene como finalidad reforzar el tema de la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes en edad escolar a través del establecimiento de las escuelas públicas y privadas del Estado en un programa permanente de detección, prevención y tratamiento del suicidio, coordinado por las Secretarías de Salud, Educación y DIF Tabasco, que cuente con psicólogos, trabajadores sociales y maestros especializados en la materia que permitan a nuestros educandos contar con un adecuado equilibrio biopsicosocial, contrarrestando este tipo de conductas autolesivas. Ante tales consideraciones y conforme se prevé actualmente en los artículos 8º, fracción quinta, 73, fracción cuarta y 156 de la Ley de Salud del Estado, la suscrita diputada Araceli Madrigal Sánchez tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el párrafo quinto y adicionar al artículo 22b la Ley de Educación del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Ley de Educación de Tabasco, título primero del Sistema Educativo Estatal, capítulo 2, deberes y contribuciones de las autoridades en materia educativa. Artículo 22 bis. La Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud de Tabasco y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tabasco, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a los planteles de educación básica, media, superior y superior del Sistema Estatal de Educación en los planteles incorporados al mismo las siguientes acciones. Capítulo quinto. Implementar un programa de detección oportuna y tratamiento de la depresión y prevención del suicidio coordinado por la Secretaría de Salud del Estado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 61ª Legislatura, Villahermosa, Tabasco, 21 de marzo del año 2013. Sufragio efectivo, no reelección. Diputada Araceli Madrigal Sánchez, fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. A ese le cayó algo. Pues yo no te lo puedo firmar. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Araceli Madrigal Sánchez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se turna a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura,
y servicios educativos y de salud pública para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con los artículos 62 y 63, fracciones octava, inciso D, y novena, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor para realizar los trámites necesarios. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mireya Zapata Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a su iniciativa. Buenos días a todos. Con el permiso de la mesa directiva, público asistente y medios de comunicación, me permito presentar propuesta de iniciativa de decreto por lo que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo del 2013. Diputada Casilda Ruiz Agustín, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Diputada Mireya Zapata Hernández, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la 61ª legislatura del Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 28, segundo párrafo, y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Me permito presentar propuesta de iniciativa de decreto por lo que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, que la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 1 de agosto de 1984. Su última reforma data del 16 de junio de 1999. Por lo tanto, han pasado ya 14 años desde la última vez que el Congreso del Estado tuvo la voluntad política y legislativa para lograr los acuerdos necesarios y superar las reformas que en ese momento se requerían. Segundo, que la 60ª legislatura de este Congreso, en el mes de octubre del año pasado, recibió por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, el SUCSET, iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que plantea fortalecer las finanzas del mismo instituto, así como mejorar la forma de recabar cuotas de aportaciones, los periodos de jubilaciones, entre otras novedades. Es necesario recordar e insistir que en esa misma legislatura las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional presentaron iniciativas de reforma a la misma ley. Ambas iniciativas buscan, entre diversas propuestas, eficientar el fondo de pensiones de los trabajadores. Atento a lo anterior, es menester señalar que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, antes oposición, ahora gobierno, cuenta con la primer mayoría de las 7 fuerzas representadas en esta 61ª legislatura. Estando conformada por 19 diputados locales, por lo que no dudo que las reformas urgentes e integrales que se necesitan en el sistema del Instituto de Seguridad Social dejen de ser un discurso político y se conviertan en una palabra cumplida, tanto del señor gobernador
Arturo Núñez Jiménez como de los 19 diputados perredistas. Tercero, que dentro del acuerdo de la agenda legislativa de la 61ª legislatura presentada, se encuentra considerado dentro del apartado 4, denominado Gobernabilidad y Desarrollo Político, reformar la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Por lo tanto, analizar, revisar y dictaminar las reformas planteadas y las que se sumen en este tema es compromiso asumido, señores diputados, para el periodo del 2013 al 2015. Razón por la cual exhorto a todos mis compañeros a trabajar en el tema en este primer periodo ordinario de sesiones. Tenemos hasta el 15 de mayo del 2013 para lograr los acuerdos políticos necesarios. Claro, no es imperativo que sea cubierta esta reforma en dicha fecha. Sin embargo, las necesidades de los trabajadores del Instituto de Seguridad Social así lo requieren y demandan. Con independencia de que tal y como lo establece el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones en este Congreso se evocarán preferentemente de revisar y calificar la cuenta pública, así como estudiar, discutir y votar las leyes de ingresos de los municipios y del Estado y emitir el decreto del proyecto del presupuesto general de egresos del Ejecutivo, a más tardar en el mes de noviembre de este año, por lo que el segundo periodo ordinario de sesiones, por la misma inercia de este Poder Legislativo, se encuentra con una agenda saturada. Cuarto, que la propuesta fundamental de esta iniciativa es la basada en la preocupación de reformar los artículos 57 y 65 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mismos que rezan lo siguiente. Capítulo 9, pensión por invalidez. El artículo 57 dice: la pensión por invalidez se otorgará a los servidores públicos por pérdida de las facultades físicas y mentales necesarias para el desempeño normal de su cargo o empleo, resultando de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En estos casos, la pensión será el 100% del último sueldo que haya disfrutado el asegurado. Si la invalidez proviene de otras causas y el asegurado contribuyó por 15 años o más, tendrá derecho a pensión por invalidez conforme a esta tabla. El capítulo 10 dice: pensión por causa de muerte. Artículo 65. El derecho a esta pensión se genera con la muerte del asegurado, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiera contribuido al instituto por 15 años o más, así como la de un pensionado por vejez, viudez, orfandad y pensión a los ascendientes. En su caso, según lo estipulado en esta ley, el derecho al pago de esta pensión se iniciará a partir del día de la muerte del asegurado. De lo anterior, se desprende que para efectos de que el trabajador sea beneficiado por la pensión por vejez o para efectos que los familiares del trabajador sean beneficiados con la pensión en caso de muerte, este se debió desempeñar como mínimo 15 años al servicio en el instituto. Esto es una carga impositiva al trabajador que no está detallada en la exposición de motivos al crearse la ley en comento. Para conocer a ciencia cierta la razón o motivo de esa cantidad de años como mínimos
para llegar a obtener la pensión que con tanto sacrificio, esfuerzo e ímpetu se ganan los trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado día a día, sin soslayar que es una realidad que en ese imperativo de 15 años como mínimo de servicio para lograr la pensión es una obligación severa. Diputada, permítame tantito. Le solicitamos al público, por favor, guardar un poco de silencio en tanto la diputada hace uso de la tribuna. Muchas gracias. Esto porque mismos al fallecer, no obstante, 5, 7, 8, 10, 12 o 14 años de desempeño como servidores públicos, no logran como mínimo el asegurar a sus familias o deudos el ingreso de cierta cantidad de dinero que sustituya de alguna manera el sueldo que éste desempeñaba en vida. Máxime aún, en el caso de pensión por invalidez, si el servidor público no logra continuar siendo útil para el instituto y es declarado inválido para el desempeño de sus funciones, pero si esa invalidez proviene o es originada por razones de enfermedad natural o hereditaria, contagiosa o no, crónica o degenerativa, y no ha cumplido 15 años de servicios prestados como mínimo, el servidor público no logrará de forma alguna la obtención de esa pensión. No obstante, que haya contribuido con su servicio al instituto 5, 10 o 14 años, lo que en otra interpretación quiere decir que lo mismo dan 5, 10 o 14 años de servicio si al final esos años no son los mínimos para alcanzar esa pensión. Si a ello le sumamos que en el tiempo aproximado de trámites burocráticos para la obtención de esa declaración de invalidez es de mínimo 1 año, entonces el peregrinar del servidor público se vuelve una verdadera agonía. Quinto, que ante estos razonamientos es necesario señalar los siguientes documentos. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos considera que todos los individuos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho e igual protección de la ley. Y el artículo 16.3 reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. El artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que los Estados, partes del citado pacto, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial condiciones de existencias dignas para ello y para sus familias conforme a las disposiciones del presente pacto y seguridad y la higiene en el trabajo. Razones todas por las que de seguir violentándose los derechos de los servidores públicos con esa carga impositiva de prestar 15 años de servicio para obtener el beneficio de la pensión, puede originar una violación grave a los derechos internacionales de nuestras y nuestros ciudadanos tabasqueños, puesto que si los servidores públicos son iguales ante la ley, no pueden ni deben tener más derecho ni prestaciones los servidores públicos con antigüedad de 15 años ante los que tengan 5, 10 o hasta 14 años de servicio. Que los servidores públicos con 15 años de servicio puedan tener derecho a una cantidad más alta en la prestación denominada quinquenio que otros es una cuestión diferente, pero ello no quiere decir que tengan más derechos que los de menor antigüedad.
¿Por qué entonces sería tanto como reconocer que por antigüedad que tiene cada servidor debe de ser tratado de forma similar u ocupar cargos distintos de acuerdo a la antigüedad cubierta? Por lo antes expuesto, sin duda debe desaparecer esa exigencia de la ley, a fin de que todos los servidores públicos tengan los mismos derechos. Ello significa, pues, que para efectos de lograr la pensión por vejez, muerte o invalidez, el servidor público debe acreditar como mínimo la calidad de servidor público, sin necesidad de acreditar años de servicio. Por lo anterior, propongo que se reformen los artículos 57 y 65 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Capítulo 10. Pensión por invalidez. Artículo 57. La pensión por invalidez se otorgará a los servidores públicos por pérdida de las facultades físicas y mentales necesarias para el desempeño normal de su cargo o empleo, resultando de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En estos casos, la pensión será el 100% del último sueldo que haya disfrutado el asegurado. Si la invalidez proviene de otras causas, el servidor público tendrá derecho a pensión por invalidez conforme a esta tabla. Capítulo 10. Pensión por causa de muerte. Artículo 65. El derecho a esta pensión se genera con la muerte del asegurado, cualquiera que sea su edad, así como la de un pensionado por vejez, viudez, orfandad y pensión a los ascendientes en su caso, según lo estipulado en esta ley. El derecho al pago de esta pensión se iniciará a partir del día de la muerte del asegurado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo, el Ejecutivo del Estado hará las consideraciones y reajustes necesarios en el Presupuesto General de Egresos 2013 a fin de que este beneficio se empiece a aplicar en este año y para los ejercicios fiscales siguientes se considerará la partida especial para la pensión citada. Compañeros diputados, ayudemos a que esta imposición de 15 años para que se logre la pensión por invalidez o muerte deje de ser como está escrito hasta ahora. Hagamos que los trabajadores del Estado tengan el derecho a ambas pensiones de manera inmediata, de forma de que en el momento que se acrediten como servidores públicos puedan recibir este beneficio. Es cuanto. Muchas gracias. Diputada Mireya Zapata Hernández, del Partido Acción Nacional. Gracias. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Mireya Zapata Hernández de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se turna a la Comisión Orgánica de Salud Pública para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción novena, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. Se le concede el uso de la voz a la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a su iniciativa. Muy buenas tardes. Diputada Casilda Ruiz Agustín, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente.
Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presento ante esta soberanía la iniciativa de decreto por la que se reforman las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, al tenor de la siguiente: que con fecha 16 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. Dentro de esas reformas destacan el cambio de denominación del capítulo primero del título primero de los derechos humanos y sus garantías. En el artículo primero se cambia el término de individuo por el de persona. Se incorpora al reconocimiento del goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales reconocidos por México, así como las garantías para su protección. También se establece que las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. Asimismo, dispone que la elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los integrantes del Consejo Consultivo y de los titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. Que en atención a lo anterior, en nuestra entidad federativa, mediante decreto 210 de fecha 6 de septiembre de 2012, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 7310, suplemento 6, de fecha 26 del mencionado mes y año, se modificó la Constitución Política Local para armonizarla con las disposiciones de la Ley Suprema. Y entre otras disposiciones se modificó el artículo 33, que se refiere al derecho de presentar iniciativas, al que se le adicionó la fracción sexta para establecer que también tiene derecho a presentar iniciativas de leyes y decretos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, precisamente en esta materia. En virtud de lo anterior, y efectos de hacer congruente la legislación secundaria con los postulados constitucionales, se considera necesario reformar y adicionar los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco para los efectos de incluir dentro de los entes que tienen facultad de presentar iniciativas de leyes y decretos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el artículo 36, fracción 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir leyes y decretos para la mejor administración del Estado, así como para expedir, modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se emite y se somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 72, fracciones tercera y cuarta, 73, primer párrafo, y se adiciona al artículo 72 la fracción quinta, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, artículo 72.
El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde, fracción tercera, al Tribunal Superior de Justicia en asuntos de su competencia. Cuarto, a los ayuntamientos o consejos municipales en su caso en asuntos de su competencia. Y quinto, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de los derechos humanos. Artículo 73. Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado, Tribunal Superior de Justicia, ayuntamientos, consejos municipales, diputados o Comisión Estatal de los Derechos Humanos pasarán desde luego a comisión para su estudio y dictamen. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez. Es cuanto. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. ¿Lo de los diputados? ¿Lo haces tú? Bueno, se le informa al Pleno que se han incorporado a los trabajos de la sesión los diputados Uriel Rivera Ramón y el diputado Francisco Castillo. Se le concede el uso de la voz al diputado Francisco Castillo Ramírez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para que dé lectura a su iniciativa. Buenos días. Diputada Casilda Ruiz Agustín, presidenta de la mesa directiva, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público asistente, el suscrito diputado Francisco Castillo Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones para el establecimiento de reglas de operación en los programas sociales aplicados en el Estado de Tabasco con base en la siguiente exposición de motivos. El proyecto de desarrollo nacional contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los órganos de gobierno cuenten con la responsabilidad de proveer a la sociedad de los mínimos que le permitan desarrollarse mediante la provisión de la educación básica gratuita, la salud, protección civil, asentamientos humanos, la seguridad social, la alimentación, medio ambiente, asistencia social y empleo, entre otros. En la aplicación de políticas de bienestar social, los gobiernos han implementado los programas sociales como los mecanismos mediante los cuales se combate la pobreza extrema y se distribuye la riqueza entre los que menos tienen. La experiencia federal nos presenta específicamente los programas sujetos a reglas de operación como el instrumento para proteger a grupos considerados como vulnerables, así como para otorgar apoyos e incentivos dirigidos a sectores o actividades productivas que requieren de alternativas que le permitan continuar desarrollándose. Sobre las reglas de operación a que se encuentran sujetos los programas federales, la Secretaría de la Función Pública las ha definido como el conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa federal que otorga subsidios a la población con el propósito de lograr niveles esperados de eficiencia, eficacia, equidad y transparencia.
es a partir del año 2000, con las adecuaciones normativas que se fueron implementando al decreto de presupuesto de egresos de la Federación, se institucionalizó la enumeración de los programas sujetos a reglas de operación. Asimismo, en el año 2002 se homogeneizó el requisito para que todos los programas federales que entreguen subsidios contaran con dichas reglas y estuvieran apegadas a ellas. No obstante la experiencia federal, en el Estado de Tabasco tenemos el presupuesto general del Estado que no ha contenido ni contiene ninguna disposición que establezca que los programas sociales desarrollados por el gobierno del Estado deban contener con reglas de operación en sus implementaciones. Por su parte, la Ley de Desarrollo del Estado solo establece la obligatoriedad de las reglas de operación para los programas sociales municipales, sin que dichas disposiciones puedan hacerse extensivas a los programas sociales del gobierno del Estado. Consideramos que la actual administración, cuyo rasgo definitivo es su vocación social por atender las demandas de las clases menos favorecidas en la distribución de la riqueza, sin duda deberá implementar políticas de desarrollo social. Por lo tanto, es necesario que dichas políticas públicas cuenten con reglas de operación para que no vuelvan a distribuirse computadoras, bicicletas, subsidios de la tercera edad y a madres solteras, entre otros, sin un marco metodológico y de atención a poblaciones objetivo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo ante ustedes a proponer la presente iniciativa de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones legales para el establecimiento de reglas de operación en los programas sociales aplicados en el Estado de Tabasco. Artículo primero. Se reforman los numerales 13 y 18 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para quedar como sigue. Artículo 13. El gasto público estatal se basará en los presupuestos tanto de ingresos como de egresos que se formulen con apoyo del Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Financiero del Estado. El presupuesto de egresos deberá señalar los programas, proyectos, objetivos, metas, unidades responsables de ejecución, y aquí se le agrega un párrafo que señala, así como la obligatoriedad de que los programas sociales deberán someterse a reglas de operación. El artículo 18, que señala los proyectos de los presupuestos de ingreso y egreso del Poder Ejecutivo, elaborados con base en los anteproyectos presentados por las entidades a que se refiere el artículo tercero, fracción tercera de esta ley, deberán ser presentados oportunamente al titular del Poder Ejecutivo por la Secretaría de Planeación y Finanzas para su revisión y aprobación, los cuales deberán contener, aquí se le agrega un inciso que dice, la indicación de que la aplicación de los recursos de los programas sociales se sujetarán a reglas de operación que deberán ser publicadas en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Artículo segundo. Se reforma el artículo 20 y se adiciona el artículo 20 bis, ambos de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Artículo 20. El gobierno del Estado de Tabasco, los ayuntamientos, deberán elaborar y publicar en el periódico oficial las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el presupuesto general de egresos del Estado y en los presupuestos de egresos municipales, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes. Primero, las reglas de operación de los programas sociales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales. Inciso A, deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios. B, se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas sociales que por su naturaleza así lo permitan, sean desarrolladas en coordinación con los municipios
debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación de los programas respectivos. Los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar a la evaluación de las acciones. Inciso C. Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del Estado. Inciso D. Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo. Inciso E. Preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato. Inciso F. Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos presupuestales respectivos. E inciso G. Deberán incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos. Fracción segunda. El Congreso del Estado, a través de la Comisión Orgánica correspondiente, emitirán opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme al presente artículo. En caso de que no emita opinión a más tardar el 31 de marzo, se entenderán como opinión favorable. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, dará respuesta al Congreso del Estado en un plazo que no excederá los 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan. Y fracción tercera, las dependencias y entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar las siguientes disposiciones para fomentar transparencia de los mismos. Inciso A. La papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todo el gasto en comunicación social relacionado con la publicidad que se adquiera para estos programas por parte de la dependencia y entidades deberán señalar que se realiza con los recursos estatales aprobados en el presupuesto de egresos del Estado con tal fin. Inciso B. En el caso de programas que no cuenten con padrón de beneficiarios, deberán manejarse invariablemente mediante convocatoria abierta y en ningún caso se podrá etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales. E inciso D. Las reglas de operación, los formatos, las solicitudes y demás requisitos que se establezcan para obtener los recursos o los beneficios de los programas, los indicadores de desempeño de los programas y los medios de contactos de las unidades responsables de los mismos deberán estar disponibles en la página de Internet de las dependencias y entidades. De igual manera, queda estrictamente prohibido la utilización de los programas de apoyo para promover o inducir la afiliación de la población objetivo a determinadas asociaciones, partidos políticos o personas morales. Artículo 20 bis. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas sujetos a reglas de operación deberán observar las siguientes disposiciones para asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a lo mismo. Fracción primera, publicar en su página de Internet los plazos de respuesta a las solicitudes que reciban. Los rechazos deberán estar fundados y motivados. Fracción segunda, tratándose de facultades concurrentes, cuando el Ejecutivo del Estado, por conductos de la dependencia competente y los municipios decidan suscribir convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación, estos deberán celebrarse a más tardar en el mes de febrero en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de la población objetivo. Dichos convenios especificarán como mínimo los programas a que se refieren, las zonas dentro del respectivo municipio a que se destinarán los programas, las aportaciones monetarias de cada parte y su calendarización.
El gobierno estatal y los gobiernos municipales, previa opinión de los comités de planeación para el desarrollo o su equivalente y dentro del marco del convenio de coordinación respectivo, decidirán a qué orden de gobierno corresponde la ejecución de los programas de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos y las características de las zonas donde se van a aplicar los programas para lograr el mejor desarrollo e impacto social de los mismos. Y por último, la fracción tercera, el gobierno estatal deberá brindar asesoría a los municipios para la integración de los expedientes técnicos que en su caso requieran el programa, especialmente a los que se encuentran en condiciones de alta o muy alta marginación. A más tardar el último día hábil de marzo de cada año, la Secretaría de Desarrollo Social informará al Congreso del Estado la cobertura de atención de familias beneficiarias. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación en el periódico oficial. Artículo segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Diputado Francisco Castillo Ramírez, fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Es cuanto, compañeros, muchas gracias. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Francisco Castillo Ramírez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. De conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. El siguiente punto del orden del día es de propuestas de puntos de acuerdo, por lo que se le concede el uso de la voz a la diputada Neida Beatriz García Martínez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a la proposición. Adelante. Muy buenas tardes, diputada presidente, mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, público presentes y amigos de la prensa. De conformidad con el párrafo segundo del artículo 2836, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, me permito someter a la aprobación de esta 61ª legislatura propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Contralora General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en base a las siguientes consideraciones. Primero, que el precepto 122 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es el organismo público autónomo de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones y que las actuaciones de sus servidores públicos se han de regir bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Lamentablemente, pese a la prioridad que se le debe de dar a estos valores conductuales, recurrentemente hemos leído en los medios de información que la crisis de credibilidad hacia el interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se ha recrudecido como consecuencia de las nuevas reglas de convivencia y facultades entre el Consejo Estatal Electoral y la Junta Estatal Ejecutiva,
dualidad que trajo como consecuencia una lucha por el poder y el manejo de los recursos, al no dimensionar los actuales funcionarios electorales la diferencia y distancia que debe de haber entre los órganos colegiados de decisión y los órganos ejecutivos operativos. Segundo, esta situación quedó de manifiesto como consecuencia de la calificación de su cuenta pública y al darse a conocer el informe de la revisión de los procesos administrativos, presupuestarios y financieros relacionados con la adquisición y registro del inmueble, sede de las oficinas centrales del Instituto Electoral, que como sabemos dejó como consecuencia que la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, no se haya calificado y se encuentre pendiente, diferida o en suspenso, sujeta a que la Contraloría General resuelva en definitiva la investigación y procedimientos iniciados en contra de los 7 consejeros electorales y personal de la Junta Estatal Ejecutiva sobre el presupuesto, sobreprecio o, en su caso, simulación en la adquisición del inmueble en que se ubicarían las oficinas centrales del citado organismo electoral. Recordemos que este procedimiento sancionador, que si bien es cierto, inició en agosto del 2012, sus antecedentes de inconsistencias e investigaciones se remontan a la fiscalización del 2010 y 2011, fecha última en la que finalmente de manera fraudulenta se compra el edificio sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y en la que incluso el órgano superior de fiscalización hace observaciones estructurales a dicho inmueble. Finalmente, de la información y conclusión de resultados que se dio como consecuencia del cierre de instrucción de los procedimientos de investigación comunicado por la Contraloría General del Instituto Electoral, se pudo concluir que los consejeros electorales y los miembros de la Junta Estatal Ejecutiva involucrados relajaron en alguna medida la normatividad aplicable, se modificaron los programas aprobados y se dispusieron indebidamente parte de los montos autorizados para la compra del edificio que habría de ser la sede del Instituto Electoral de los tabasqueños, violentándose, como he referido, los principios sagrados de certeza, legalidad, independencia, objetividad, transparencia y rendición de cuentas, impidiendo con ello alcanzar los logros de los objetivos y metas de los programas aprobados por el mismo Consejo Estatal y que tiene que ver con la posibilidad real de contar con un edificio propio y dejar de pagar rentas que, lejos de beneficiar, afectan las finanzas del organismo. Los supuestos abstractos o genéricos antes referidos encuentran sustentos en la Ley Electoral del Estado, que refiere solo por infracciones administrativas que constituyan conductas graves y sistemáticas. El Contralor General notificará al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso local, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, a fin de que dicha Cámara, por el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros presentes, resuelva sobre la responsabilidad de los consejeros. Tercero, tomando en cuenta las vistas del procedimiento, consideraciones anteriores, así como la normatividad aplicable, podemos deducir que también las responsabilidades graves de acción y omisión que cometieron los funcionarios electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco son las que refieren las fracciones 3 y 7 del referido artículo 350 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, y que consisten en que todos los involucrados tuvieron notoria negligencia, ineptitud o descuido
en el desempeño, sus funciones o labores, y no preservaron los principios de certeza, legalidad, independencia y objetividad que deben regir al funcionamiento del Instituto Electoral. Aunado a lo anterior, la fracción segunda del artículo 353 de la referida ley electoral establece que al deshogar la Contraloría General todas las pruebas ofrecidas dentro del término establecido, el término fatal para instruir el procedimiento sancionador y ponerlo en etapa de resolución son 30 días, so pena de incurrir en responsabilidades en caso de dilatación o simulación. Por las razones antes expuestas y fundadas, es que me permito someter a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Artículo primero. Se exhorta a la Contralora General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, partiendo de su acuerdo de cierre de instrucción de fecha 19 de marzo del 2013, notifique al presidente de la mesa directiva del Congreso en turno, individualizando las conductas graves y sistemáticas en que incurrieron los consejos electorales y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, involucrados en la compra del edificio sede del IEPCT, definiendo con precisión el cómputo que establece el término que prevé la fracción 2 del artículo 353 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. Artículo segundo, que al momento de poner el expediente en estado de resolución, considere las fracciones 1 a las 5 y 7 del artículo 350 de esta Ley Electoral del Estado de Tabasco y no solamente las fracciones 10 y 12 de dicho ordenamiento. Lo anterior para efecto que esta soberanía esté en condiciones de proceder a la calificación de la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en las condiciones y términos que estableció el decreto 267 de fecha del 10 de diciembre del 2011. Artículo tercero. En consecuencia, gírese el oficio a la autoridad antes señalada para los efectos del caso. Por las razones y circunstancias expuestas, diputada presidenta, solicito que este punto de acuerdo sea tratado como de urgente resolución en términos del artículo 88 de nuestra ley orgánica, particularmente atendiendo a los tiempos que tenemos para calificar la cuenta del IEPCT que se encuentra pendiente, diferida o en suspenso, y que mandarlo a comisiones sería ocioso con la intención de desecharlo. Dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco en esta misma fecha. Es cuanto, señora Presidenta, democracia ya, patria para todos. Muchas gracias. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente, con 27 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
En virtud que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las diputadas y diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Solicito al público asistente guardar silencio en tanto se desarrolla esta sesión. De lo contrario, evítenos la pena de solicitar el apoyo de los miembros de logística de este honorable Congreso. Diputada presidenta, le informo que no se ha inscrito ningún diputado para hacer uso de la palabra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Es que no se anotó nadie, ¿no? No, ya solicito. Ah, bueno. Por lo que solicito a la diputada secretaria consulte a pleno si es a favor o en contra. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, diputada secretaria. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Contralora General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, partiendo de su acuerdo de cierre de instrucción de fecha 19 de marzo de 2013, notifique al presidente de la mesa directiva del Congreso en turno, individualizando las conductas graves y sistemáticas en que incurrieron los consejeros electorales y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva involucrados en la compra del edificio sede del IEPCT, definiendo con precisión el cómputo que establece el término que prevé la fracción segunda del artículo 353 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. Artículo segundo, que al momento de poner el expediente en estado de resolución, considera las fracciones primera a la quinta y séptima del artículo 350 de esta Ley Electoral del Estado de Tabasco y no solamente las fracciones décimas y décima segunda de dicho ordenamiento. Se instruye al oficial mayor realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso, por lo que para su desahogo solicito a la diputada secretaria dé a conocer los dictámenes en sentido negativo emitidos por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos. Dictámenes emitidos en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos. 1. Dictamen en sentido negativo en el que se determina la improcedencia del punto de acuerdo para que el gobernador del Estado acepte la recomendación número 46/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se ordena su archivo como asunto total y legalmente concluido. 2. Dictamen en sentido negativo en el que se determina la improcedencia del punto de acuerdo para que el Congreso del Estado pueda sugerir a los responsables de la aplicación del programa del alcoholímetro la participación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Se ordena su archivo como asunto total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. En razón de que dichos dictámenes fueron circulados con anterioridad a esta sesión, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer las dispensas de sus respectivas lecturas en un solo acto,
por lo que solicito a la diputada secretaria someta a la consideración de esta soberanía la propuesta señalada. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura de los dictámenes antes mencionados por unanimidad. Toda vez que se han dispensado las lecturas, se abrirá la discusión de los dictámenes señalados, por lo que previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión en lo general y en lo particular, por constar ambos de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de algún dictamen, lo manifiesten para discutirlo individualmente. En caso contrario, se valorarán en un solo acto. Se votarán en un solo acto. Diputada presidenta, le informo que no se ha anotado ningún diputado para hacer uso de la palabra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de los dictámenes en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta los dictámenes emitidos por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se someten los dictámenes antes citados en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que los dictámenes emitidos por las comisiones antes mencionadas en lo general y en lo particular han sido aprobados por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declaran aprobados los dictámenes emitidos en sentido negativo que han sido sometidos a la consideración de esta soberanía. En consecuencia, cúmplase con el artículo único transitorio y en su oportunidad archívense en su expediente correspondiente. Como asunto total y legalmente concluido, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. Verónica. Diputado Erubiel. Erubiel. Diputada Araceli Quevedo. La diputada Mireya. Limpio, ¿no? Ok. Entonces es Verónica Pérez Rojas, Erubiel. Manuel Alonso, ¿qué? Araceli. Y Mario Polo. Mario, sí.
anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los diputados Verónica Pérez Rojas, Erubiel Alonso Que, Milady Araceli Quevedo Custodio, Mireya Zapata Hernández, Francisco Javier Cabrera Sandoval, por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Pérez Rojas. Buenas tardes. Con el permiso de la presidenta y de los integrantes de la mesa directiva. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Benito Juárez García. Solicité el uso de la palabra para expresar lo siguiente. En este día que celebramos el 207 aniversario del natalicio de Benito Juárez, quien nació un día como hoy, el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, de la Sierra de Ixtlán, en Oaxaca. Hijo de campesinos indígenas, muy modestos, Marcelino Juárez y Brígida García. Quedó huérfano a la edad de 3 años. Estuvo protegido por un sacerdote español. Cursó estudios de Derecho en seminario que abandonó para continuarlos en el Instituto de Ciencia y Artes. En el año de 1847 fue nombrado gobernador del estado de Oaxaca, cargo en el que volvió a ser elegido un año después por un periodo de 4 años. En 1854 promulgó el Plan de Ayutla, en el que se pedía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una constitución federal. Al hacerse con el poder, el general Antonio López de Santa Anna, en 1853, fue encarcelado y desterrado a La Habana y deportado a Nueva Orleans, donde volvió en 1855 al país. Participó en la Revolución Liberal que venció a Santa Anna. Juárez pasó a ser secretario de Justicia del nuevo gobierno y comenzó las leyes de reforma, reformas liberales, que fueron incluidas en la Constitución de 1857. Un año después, comenzó a ejercer como presidente provisional tras estallar una rebelión encabezada por elementos conservadores. Poco a poco le fueron ganando terrenos, hasta verse en una situación en la que debía huir de la capital, por lo que trasladó la nueva sede de su gobierno a Veracruz, donde inició una serie de reformas radicales, como la reducción del poder de la Iglesia mediante el embargo de propiedades eclesiásticas. Venció en 1860 a las fuerzas conservadoras, estableciendo así de nuevo su gobierno en la Ciudad de México. En 1861, y de acuerdo con la Constitución, le nombraron presidente de México. En esta fecha tan importante en el calendario cívico del país, creo oportuno retomar el mensaje reciente expresado por el gobernador del estado, licenciado Arturo Núñez Jiménez, en un acto alusivo al 207 aniversario del natalicio del benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García, quien pronunció: el Estado no puede tener preferencia por una fe religiosa, porque entonces trataría de imponerla y eso iría en contra de la libertad tan duramente ganada por los mexicanos. Por ello, hoy defender la laicidad del Estado es defender la libertad de creencias, es defender el derecho de cada quien de decidir cuál es su fe religiosa. Palabras que recojo y hago propias, tal como lo manifesté en tribuna en la sesión ordinaria del 24 de enero del presente, donde propuso un punto de acuerdo para que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de este honorable Congreso del Estado dictamine sobre la reforma al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestando que al margen de preferencias religiosas, posiciones ideológicas o filiaciones políticas, la reforma que se examinó en el Congreso de la Unión y que fue turnada a este honorable Congreso del Estado de Tabasco afecta seriamente nuestro sistema de libertades, nuestra condición
de Estado laico, contraviniendo el espíritu del Constituyente de 1917. Esta reforma constitucional al artículo 24 representa sin duda un retroceso histórico. Y hoy, que celebramos el 207 aniversario del natalicio de quien, siendo la cuna más humilde, a base de esfuerzo personal, venciendo las adversidades de la vida, logró inscribir su nombre con letras de oro en las páginas de la historia de nuestro país y del continente americano. Benito Juárez debe ser nuestro ejemplo. Sus postulados deberán continuar siendo nuestra ruta de navegación. Y por eso reafirmo que en la defensa del Estado laico, ni un paso atrás. Hacerlo sería traicionar la memoria de Benito Juárez, traicionar la historia y tradición con profundas raíces como Estado laico de Tabasco. Y lo más preocupante, traicionar nuestra propia identidad y nuestra conciencia. Hermano Benito Juárez, tus hermanos indígenas de Tabasco, en el aniversario de tu natalicio, te recordamos y celebramos con la firme convicción que tu ejemplo nos impulsa y nos inspira. Democracia ya, patria, patria para todos. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz al diputado Erubiel Alonso Que. Muy buenas tardes a todos aquí presentes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación y por supuesto a todos ustedes que hoy nos acompañan. Hoy lo decía nuestro presidente de México por la mañana, Benito Juárez inspira a millones y millones de mexicanos. Celebramos hoy precisamente a un héroe de la patria. Y en esta oportunidad de 21 de marzo también celebramos el inicio de la primavera. Quiero iniciar, de lo cual hago mención de un acontecimiento relevante que se dio en Tabasco durante los meses de enero y febrero del presente año, y es precisamente el florecimiento prematuro de los árboles de maculis, suceso que es característico de la entrada de mencionada estación del año, y sin embargo, los tabasqueños pudimos observar un importante y trascendental cambio en su ciclo de vida, al advertir que muchos de estos hermosos árboles florecieron de manera anticipada, por lo que tal vez se deba a los efectos del cambio climático o un ajuste propio de la naturaleza, por lo que como legisladores debemos hacer que nos corresponde ya sea reformado o expidiendo las leyes en materia ambiental para atenuar dichos efectos. Ahora bien, el suceso nacional de Benito Juárez al cual quiero referirme, se trata de un hecho histórico que los mexicanos nos orgullecemos en conmemorar este día tan importante, el natalicio de Benito Pablo Juárez García. Ese ilustre personaje que sirve de ejemplo y fuente de inspiración para muchos mexicanos por el deseo de superación, tenacidad y firmeza en sus objetivos, con lo que le permitió escalar desde su cuna humilde hasta la presidencia de la República. Como todos sabemos, Benito Juárez nació en el pueblo de San Pablo Guelatao de Juárez, estado de Oaxaca, en un día como hoy. Quedó huérfano a los 3 años, al cuidado de sus abuelos, y posteriormente al morir ellos
bajo la custodia de su tío Bernardino. Siempre impulsado por sus deseos de superación, viajó a la ciudad de Oaxaca en busca de una mejor educación y mejores oportunidades de vida, logrando titularse como abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de la ciudad de Oaxaca en 1833. Fue tal su capacidad que podía leer textos en latín, francés e inglés. Conocía además el derecho canónico y el derecho civil. Sus primeras participaciones en el ámbito laboral lo llevaron a desempeñarse como profesor del Instituto de Ciencias y Artes. Logra vincularse en la política nacional como diputado al Congreso de la Unión, para posteriormente en el año de 1846 ocupar la gobernatura del estado de Oaxaca y luego resultar electo como presidente de México. Dentro de sus más obras importantes, Juárez impulsó la expedición de las leyes de reforma a fin de lograr separar a la Iglesia del Estado, lo que trajo como consecuencia el Estado laico del que actualmente gozamos sin ninguna influencia. Las leyes de reforma logran instituir al matrimonio civil, en el que se definía al matrimonio como un contrato civil que se contraía lícita y válidamente entre los contrayentes. Otros importantes logros obtenidos a través de la expedición de las leyes de reforma fue la secularización de cementerios, la implementación de días festivos y la libertad de cultos. Por sus acciones de defender las leyes de reforma que separaron la Iglesia del Estado mexicano, Juárez fue nombrado Benemérito de las Américas. Con Benito Juárez, los mexicanos hemos adquirido conciencia plena de valores importantes, como el federalismo, la igualdad, el nacionalismo y la democracia, así como la importancia de vivir en un marco de libertades públicas y derechos individuales. Durante su gobierno como presidente de la República, instituyó varios lemas que hoy nos han servido a muchos como guía para normar nuestras conductas y con ello alcanzar sana convivencia, siendo una de sus frases célebres más sobresalientes y lema que lo caracteriza entre los individuos como entre las naciones: el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo les invito, amigas y amigos diputados, a quienes por diferentes medios de comunicación puede llegar esta reflexión, a que bajo el entendimiento que decía Juárez, podamos hacer de este estado y de cada uno de nuestras trincheras un lugar próspero. Yo creo que es momento precisamente de actuar bajo la legalidad, y bajo ese instinto la fracción del PRI se somete. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Milady Araceli Quevedo Custodio. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público asistentes, buenas tardes. El pasado 12 de este mes expresé en esta tribuna que es sumamente importante que los legisladores refrendemos nuestro compromiso con los padres de familia, con los jóvenes estudiantes y profesores de los distintos niveles educativos, que nos manifestemos a favor de las reformas estructurales que necesita nuestro país. Mediante una proposición con punto de acuerdo, expresé que las modificaciones a las leyes secundarias derivadas de la reforma educativa sean consensadas, que provengan de acuerdos y de un análisis totalmente exhaustivo,
acordes con las necesidades actuales de nuestra sociedad. También hice un llamado reflexivo a los integrantes del Congreso de la Unión para que, al emprenderse el análisis sobre la elaboración que habrán de realizar a las leyes secundarias derivadas de la reforma educativa, sean escuchadas todas las voces para lograr una armonización plena y de respeto a los derechos de la clase trabajadora. El día de ayer, en la Cámara de Diputados Federal, el secretario de Educación, Emilio Chaufet, expresó, cito textualmente: con la disposición legal que incluiremos, que a nadie se le ocurra hacer obligatoria las cuotas. Es un compromiso, la gratuidad de la educación que no se toca. Con ese mandato se prohibirá que los centros escolares condicionen la inscripción o la entrega de documentos al pago de una cuota. Hago fin a la cita que expresó el secretario de Educación. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público asistente, para la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, realmente es muy grato escuchar la declaración del secretario de Educación Federal, Emilio Chaufet, donde hace suyo este compromiso de dejar claro que las famosas cuotas voluntarias no podrán ser obligatorias para no seguir deteriorando la economía familiar. Precisamente el Partido Nueva Alianza ha defendido en este y en todos los congresos donde tiene representante que el esfuerzo que Nueva Alianza ha realizado a través de los foros en todo el país, sí realmente han sido escuchados las voces, las diferentes voces de los maestros, de los padres de familia y de los jóvenes estudiantes, sí ha dado resultado por una educación de calidad. Es cuanto. Diputados y diputadas, desafortunadamente no tenemos quórum en la sesión, por lo que procederemos a clausurar los trabajos de esta sesión solemne y citaremos para la próxima. ¿Podemos ponernos de pie? Ya llegaron dos más. Siendo las 13 horas con 35 minutos del día 21 de marzo del 2013, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 25 de marzo del presente año en este mismo recinto. Muchas gracias, diputados y diputadas. Contadito, estamos al filo de la